Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy día nuestro tema, continuando con las clases que hemos estado haciendo, pues hoy nos toca hablar sobre los sistemas del cuerpo humano. Anteriormente habíamos estado hablando sobre las células, ¿no? Y había mucho que eran las unidades básicas de todo organismo viviente. Y vas a encontrar en tu cuadro de trabajo también un temita que es sobre los tejidos. Los tejidos vienen a ser ese conjunto de células, las cuales van a cumplir una función determinada, tienen una forma determinada y forman un tejido. Los tejidos pueden ser de tipo animal y vegetal. Pero ¿qué pasa cuando los tejidos se unen? Pues los tejidos forman órganos. Y cuando los órganos se unen en un organismo pluricelular, pues forman un sistema. En este caso, como estás viendo ahí en la diapositiva, nosotros vamos a hablar del sistema óseo. En primer lugar, nosotros entendemos a qué se refiere con óseo, ¿verdad? Se refiere al esqueleto humano, ¿sí? Cuando hablamos del sistema óseo se refiere a nuestro esqueleto humano. Y en primer lugar hay que entender que el sistema óseo va a estar formado por unos órganos. Recuerda que te he dicho que los órganos forman un sistema, llamados huesos, ¿sí? Entonces lo que tú tienes que colocar aquí en tu cuaderno de trabajo. Esta parte de aquí también es lo que hay en tu cuaderno de trabajo. Entonces, el sistema óseo está formado por huesos. En realidad, en un ser humano adulto, el sistema óseo va a estar formado por 206 huesos y también por articulaciones, las cuales estas articulaciones mantienen unidos a los huesos entre sí. Más adelante también vamos a ver el tema de articulación en la siguiente clase. Ahora, como te decía, el sistema óseo va a estar formado por 206 huesos, los cuales están unidos entre sí por medio de articulaciones. Y nuestro sistema óseo es parte de nuestro aparato locomotor, ya que junto con el sistema muscular nos permite realizar movimiento. Ahora, ¿qué es un hueso? Normalmente los huesos tienen un aspecto duro y podemos pensar que de repente son como órganos inertes, mas no es así. Los huesos son órganos vivos, eso vas a completar ahí en tu cuaderno de trabajo, formado por tejido óseo. Recuerda que te dije, ¿no? ¿Cómo va la relación? El conjunto de células forman un tejido. En este caso, las células que forman al tejido óseo son las células óseas, porque yo te había dicho que para que se forme un tejido, este debe estar formado por células que sean iguales y que cumplan una misma función. Entonces, si hablamos, por decir, de menos a más en el sistema óseo, las células óseas me forman al tejido óseo. Y el tejido óseo me forma órganos, que en este caso son los huesos. Y los huesos finalmente me forman al sistema óseo. Bien, aclarado eso, entonces los huesos son órganos vivos formados por tejido óseo. Los huesos tienen unos canales como si fueran unas tuberías, ¿sí? Llamados, vas a colocar acá, canales de Harbers, por donde van a pasar arterias, venas y nervios, ¿sí? Como acá, mira. ¿Sí? Los huesos presentan estos canales, ¿sí? Estos canales, y en estos canales podemos encontrar arterias, podemos encontrar venas, nervios, ¿sí? Entonces, los huesos son órganos vivos y por lo tanto necesitan alimentarse. ¿Y cómo es que se van a nutrir? Se van a nutrir a través de la sangre que llevan las arterias. Y en la sangre pues hay componentes importantes, sustancias nutritivas y oxígeno que también necesita cada célula del tejido óseo o del hueso. Entonces esos canales se llaman canales de Harbers, ¿sí? Como dice acá, ¿no? Los huesos se nutren a través de los llamados canales de Harbers, por donde ingresan las arterias llevando sangre rica en oxígeno y nutrientes, ¿sí? Oxígeno y nutrientes. También están las venas, las cuales más bien van a retirar ¿no? Sustancias de desecho que ya no sirvan. Y bueno, los nervios que también están atravesando los huesos porque van a llevar información del sistema nervioso hacia ellos para que puedan cumplir diferentes funciones y viceversa. Muy bien, entonces aquí presentan unos canales llamados canales de Harbers por donde pasan arterias, venas y nervios. Ahora, como te decía, los huesos están formados por tejido óseo y son órganos vivos, como habíamos dicho, ¿sí? Son órganos vivos. Ahora, van a cumplir funciones muy importantes de las cuales también vamos a hablar. Ahora, estos órganos, como te decía, están formados por tejido óseo y estos a su vez, el tejido óseo está formado por células óseas. Estas células óseas son de 4 tipos. Están las osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos.
En tu libro te estoy pidiendo que tú me especifiques o que tú investigues cuál es la función de cada tipo de célula, ¿sí? Brevemente lo vas a explicar en tu cuaderno de trabajo. Como te había dicho, los huesos son órganos vivos y se van, van a presentar unos canales llamados canales de Harvard, ¿no? Por donde, como te dije, entran arterias, venas y nervios. Ahora, te estoy pidiendo en tu cuadro de trabajo que menciones 4 funciones de los huesos y aquí te voy a apoyar yo. La primera función de los huesos, podríamos decir que permiten, ¿no?, realizar movimiento, ¿sí? Participan en el movimiento del cuerpo, ¿ya? Muy bien. Pero no es gracias a los huesos que realizamos todo el movimiento, porque eso se lo debemos a los músculos en realidad. Ahora, otra de las funciones de los huesos es que los huesos sostienen, ¿sí?, todo lo que es los músculos. Recuerda que los músculos están sobre los huesos, entonces sostienen el cuerpo, se podría decir, ¿no? Sostienen los músculos. Otra función de los huesos es que protegen órganos internos, protección de órganos internos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los huesos forman cavidades donde se alojan muchos órganos importantes. Por ejemplo, los huesos del cráneo van a proteger a todo el encéfalo, que es el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo. O por ejemplo, los huesos de la columna protegen a la médula espinal, ¿sí?, que es parte importante del sistema nervioso central. Entonces los huesos protegen órganos internos. Otra función de los huesos es que también elaboran células sanguíneas. A este proceso se llama hematopoiesis, ¿sí?, con H. Hematopoiesis con Y, ¿sí? Hematopoiesis. Y ese proceso llamado hematopoiesis, ya, lo voy a escribir por acá para que no tengas dificultad de repente. Hematopoiesis, ¿sí? Este es un proceso, mira, la palabra hemato viene de hematíes, que significan glóbulos rojos. Los huesos pueden elaborar estas células sanguíneas llamadas glóbulos rojos. Entonces eso es otra función de los huesos. Aunque solo te pido 4, te voy a nombrar otras funciones de los huesos. Otra función de los huesos es que también almacenan sustancias importantes como minerales, como calcio, como zinc, como fosfatos. Entonces es una sustancia, los huesos también tienen como función reservar sustancias minerales, ¿sí? Muy bien. Esa sería otra función de los huesos también. Entonces volvemos a mencionar, entre las funciones de los huesos tenemos que participan en el movimiento del cuerpo, sostienen los músculos, protegen, ¿no?, a los órganos, ¿sí?, dan protección a los órganos, también elaboran células sanguíneas como los glóbulos rojos y también los huesos cumplen una función de almacén de sustancias, en este caso de sales minerales importantes como el calcio, fósforo, hasta ciertas proteínas. Muy bien. Ahora, en tu libro también vas a encontrar, por ejemplo, muchas fichas y entre ellas yo he puesto algunas que te voy a ayudar a resolver. Por ejemplo, ¿no?, dice, el número de huesos varía con la edad. Mira, te explico. Cuando nacemos tenemos mayor cantidad de huesos porque estos todavía no se han fusionado. Entonces, a medida que se va creciendo y se va fusionando los huesos, se van uniendo, entonces la cantidad de huesos va variando. Entonces sí podríamos decir que es verdadero, los huesos varían con la edad. El húmero, dice, es el hueso más largo del esqueleto. Te explico algo, mira, para contestar esa pregunta vamos a ir acá a esta imagen del esqueleto. Nosotros tenemos muchos huesos largos, entre ellos es el húmero, que es el hueso del brazo. En el antebrazo tenemos también huesos importantes que también son largos, como el radio y el cúbito. Pero no son ni el húmero, ni el radio, ni el cúbito los huesos más largos de nuestro esqueleto. El hueso más largo en realidad es el hueso en este caso, llamado fémur, ¿sí?, y es el hueso más largo de nuestro esqueleto. En la pierna también tenemos otros huesos largos como la tibia y el peroné, pero en sí de todos ellos el hueso más largo es el fémur, ¿sí?, que es el hueso del muslo. Entonces es el hueso más largo. Entonces ante la pregunta que teníamos, ¿no?, que nos decía el húmero, y se refiere al hueso del brazo, es el hueso más largo del cuerpo, entonces la respuesta ahí sería falso, ¿sí? El hueso más largo del esqueleto es el fémur.
Dice, el hioides es el hueso que no se une a ningún otro. Te explico también, ese es muy importante y nos vamos aquí. Resulta que el hueso hioides es un huesito que se encuentra más o menos a la altura del cuello y no está anexado al esqueleto. Tiene forma como de sillita y ahí se encuentra un órgano que es la tiroides. Y ese huesito, ¿cómo es que no está moviéndose por todo nuestro cuerpo? Simple, porque los ligamentos de la laringe lo sostienen, mas no está unido a ningún hueso del esqueleto. Entonces, ante esa pregunta que teníamos allí, ¿sí? Dice, el hueso hioides no se une a ningún otro, verdadero. Ahora, hay varios tipos de huesos, los huesos largos, los huesos cortos como los huesos de los dedos, los huesos planos que los podemos encontrar en el cráneo y los huesos irregulares que no tienen una forma determinada como los huesos de la columna vertebral. Ahora, dice, responde las siguientes preguntas, también lo vas a encontrar en tu libro. Dice, ¿cuántos huesos tiene el esqueleto humano? Lo dijimos, ¿no? Lo dije hace un momento, 206 huesos. ¿Cuál es el hueso más pequeño? Pues en realidad los huesos más pequeños son los huesos del oído y el hueso más grande es el fémur. Aquí también podemos ver, mira, vas a contestar en tu libro. La letra A me representa un hueso largo, la letra B me representa un hueso plano, en este caso es el hueso del omóplato. Este de aquí es el fémur. La letra C me representa un hueso corto y la letra D me representa un hueso irregular. En tu libro también vas a encontrar, y te estoy pidiendo que lo dibujes 2 veces señalando sus partes, a un hueso largo. Este es el hueso del fémur. Un hueso largo tiene varias partes importantes. Los extremos, ¿sí? Los extremos se llaman epífisis. Vas a colocar acá. Este de aquí es el cartílago que reviste los extremos de un hueso largo. Entonces, cartílago de la epífisis. Esta es la epífisis. La parte del centro del hueso, ¿sí? Se llama diáfisis. Entonces, señalaríamos aquí. ¿Sí? Acá está señalando toda la parte central del hueso. Diáfisis. ¿Sí? Entonces, epífisis, cartílago, diáfisis. Ahora, el hueso también tiene un recubrimiento como una membrana. Eso se conoce con el nombre de periósteo. Va acá, periósteo. Dentro del hueso hay un canal medular. Ese canal medular, ¿sí? Acá, ¿ya? Canal medular contiene médula ósea amarilla, que es esta, médula ósea amarilla, y médula ósea roja. Si también te puedes ayudar buscando en internet información, puedes también buscar, vas a encontrar la misma imagen, dice señala, ¿no? Partes de un hueso largo pones y te salen todas sus partes. Entonces, para que puedas completarlo, si necesitas más apoyo. Y vas a dibujar 2 veces este hueso largo y señalar sus partes, ¿sí? Ahora, en el sistema óseo, pues tenemos varios huesos. Están los huesos del cráneo, están los huesos del tórax, como el esternón, las costillas, están los huesos de las extremidades, como el húmero, el radio, el cúbito, los huesos de la mano, están los huesos de la cadera, entre ellos el hueso del pélvico, están los huesos de las extremidades también inferiores, como el fémur, como la tibia, el peroné y los huesos de los pies. A nivel del cráneo nosotros tenemos 8 huesos y en la cara 14 huesos, ¿no? Ahí podemos ver los parietales, que son los huesos más grandes del cráneo, el hueso frontal que forma tu frente, los temporales que están cerca al oído, el hueso que está en la parte posterior del cráneo que se llama occipital, hay un hueso que atraviesa de un extremo al otro que se llama etmoides y el esfenoides. Entonces aquí podemos ver, ¿no? En esta parte frontal del cráneo, los huesos también que pertenecen a la cara, son los huesos nasales, maxilar superior, maxilar inferior, los huesos que forman los pómulos llamados cigomáticos, otros huesos de la nariz porque hay varios. Y en forma lateral vemos los huesos del cráneo también, ¿sí? Lo que vas a hacer también en tu libro, vas a dibujar los huesos del cráneo, vas a pintarlo bonito y vas a buscar información también y vas a repasar, ¿no? Sobre los huesos de la cara. Me vas a mencionar los 14 huesos que hay en la cara y también vas a mencionar los 8 huesos del cráneo. Además que quiero que me menciones los huesos de la mano, cómo están divididos y cómo se dividen los huesos del pie. Vas a resolver también en tu cuaderno de trabajo la página 85. Pareciera bastante, pero en realidad todos son fichas que vas a poderlo resolver con lo que te he explicado. De la 85 hasta la 95. Vas a resolver todas las fichas que encuentras allí, ¿sí?
Y bueno, como esta clase la voy a poner en el Classroom, vas a